continuamos, seguimos en esta segunda parte del podcast. ¡Bien eso! Eso, me gusta como que hay ecos, espero que se haya escuchado, un montón de gente gritando. Capítulo número 2 de Dave Vernon. El verdadero padre de la magia moderna. Exactamente, Es como algo hemos dado que, a llamar. sí, eso es algo que yo contra viento y marea me gusta sostener, a todos los que me lo nieguen que no, Sí. que el verdadero padre de la magia moderna fue este gran artista, el artista más grande que dio la magia, el señor Dave Vernon. Sí, señor. Vos fíjate que cuando... una breve introducción, ¿no? Una postila. Para ir entrando, para ir mojando el bizcochito en el café con leche de la sabiduría. Sí. O la figacita en el tuco del conocimiento. Muy bien, exactamente. Cuando uno lee las columnas que Vernon escribía en la revista Jenny, puede encontrar grandes verdades en ¿Jenny dos... decís el Ateneo? No, la revista Jenny. Jenny. El genio. Jenny. Bueno, uno puede encontrar grandes verdades expresadas en solamente 3 líneas, como hablan los grandes maestros espirituales, ¿no? Y eso era Dave Vernon. Pero el oyente atento recordará que en la primera parte del capítulo sobre Dave Vernon terminamos cuando él estaba internado en un hospital con ambos brazos quebrados, que se recupera el conocimiento después de haber sufrido ese terrible accidente que cayó a un río después de 5 o 6 pisos, y cuando se despierta aparece él con ambos brazos quebrados y un médico que le dice: firme acá la autorización porque le tenemos que amputar ambos brazos al mejor mago de la historia. Dice: ¿qué voy a firmar si tengo los brazos enyesados? Hago una firma con la boca. Lo primero que hace él es decir: no, antes que nada, llamen al doctor Daly. Al doctor confirma. Jacob Daly, confirma, el amigo de los niños. Aprobado por Chayanne. Decía Hernán Macani. Que aprovecho en este momento, aprovechamos a Hernán Macani para mencionar el capítulo de Curtis, en la Escuela de Magia, capítulo 1. Hablamos sobre la recopilación de Hernán Macani sobre la vida de Curtis. No sé si era vida o material de Curtis. El material que Curtis publicó. Es una recopilación del material que Curtis publicó. Y se pueden contactar, nos dijo Hernán, nos agradeció la mención, nos dijo que se puede contactar con él y él lo comparte con quien desee. De manera gratuita. Sí, señor. Como es este encuentro de los 130 programas. Aplausos, sí. Resulta que viene el famoso doctor Jacob Daly, que era un mago. Se llama el proyecto Curtis. Tremendo trabajo, dice Chris Morty. Bien. Bueno, aparece el doctor. Pero yo no entiendo, porque antes empezaste el podcast anterior, al principio dijiste: no puedo llamar vidas y tristezas a este programa de Vernon porque no tuvo tristeza. ¿Y cómo llamarías a un hombre que se le quiebran las 2 manos? ¿Cómo? No, pará. Ahí te agarré. Salvo que ahora venga algo superador, por la supuesto. redención. Porque se pudo recuperar de eso. El doctor Daly, que era un gran médico, un especialista de del temprano rubro de la cirugía plástica. No era común en esa época, hoy día es lo más común, pero en esa época estaba en sus comienzos. Fue un gran cirujano. Estoy operado, ¿sabías? ¿Cómo? Estoy operado. Sí, te agregaron. Y sos tan chicanero, pero mal. No, me sacaron, era más larga la nariz. Era más todavía. Vos. ¿Y qué hiciste con lo que sacaron? Una tabla de surf. Bueno, poco de humor. Bueno, pero no sé en qué iba. Jacob Daly, un gran mago, un gran técnico de la magia, un gran técnico y un gran mago. De hecho, hay un juego muy famoso en magia que se llama El último efecto del doctor Jacob Daly, que se llama así porque él estaba haciendo ese efecto en nombre de magos. Sí, se llama así. El último efecto del doctor Daly, porque se quedó en la inmortalidad ese efecto, porque estaba el señor Daly haciendo ese efecto en una cena de mago y le agarró un infarto y murió instantáneamente. Y no se terminó el efecto, con lo cual lo bueno es que nadie sabe cómo termina porque murió antes. Pero todos lo hacen hasta ahí. ¿No es cierto? Bueno, el último efecto del doctor Jacob Daly. Bueno, Jacob Daly le salvó la vida a Vernon y le salvó los brazos. Vernon pudo continuar su carrera, pero increíblemente le quedó un defecto muy visible. Todo aquel que vea al profesor después del accidente, y casi no hay registros gráficos de Vernon antes del accidente, los hay, pero muy poco. O sea, lo que hay es todo. Lo que mayoritariamente hay es todo de Vernon post el accidente.
Ya el observador atento puede notar que les quedaron los brazos medio para la mierda. Sí. Los tiene medio como una especie de Winnie Pooh. ¿A qué se habrá referido? ¿Qué sé yo? Le quedaron así, pobre Vernon. Pero así todo fue el mejor mago del mundo. O sea, este como Maradona, con droga y todo, fue el mejor jugador. Bueno, no sé si... Los elegidos son así, Nico. Sí, contra las adversidades. Claro, obvio. Como vos, conmigo y todos, sos un gran mago. O sea, al lado mío y todos, sos un gran mago. Hola amigos y amigas del podcast ¿Vieron eso? Magos y magas que nos escuchan desde el inicio de este programa o en la segunda temporada o es la primera vez que están escuchando esto, queremos decirles que a partir de hoy pueden aportar económicamente a nuestro proyecto. Lo pueden hacer desde Argentina o desde cualquier parte del mundo. Los links los encuentran debajo en la descripción. Seguimos. Vamos a hablar entonces de la segunda parte de la vida de Dai Vernon, que según los entendidos dicen que después de ese accidente, lo dice el mismo Vernon, tuvo que reaprender todo, tuvo que reaprender todas las técnicas, y los que lo vieron antes y después dicen que Vernon nunca fue el mismo mago después de ese accidente, porque le quedaron los brazos medio para el... ¿Entendió? Igualmente, por eso a mí no me gusta estudiar magia, porque si no después tengo que reaprender todo. Entonces, claro, ya claro. no estudié nada, no tengo que reaprender nada. Pero lo más maravilloso que tuvo Vernon no solo fue su vida de artista, y cuando alguien quiere poner un ejemplo de artista, Cuando Alvin y las ardillas, sí. debería poner el nombre de Dai Vernon. Cuando en el diccionario aparece la palabra artista, arriba debería estar la foto de Dai Vernon. Fue un artista en todo el sentido de la palabra. Su obra más noble, en cuanto a lo que es el arte, fue su obra docente. Increíblemente, Vernon habrá escrito una treintena de libros. Y nunca él escribió, solo de esas treintena de libros, él escribió uno solo, que se llamó Select Secret, en los años 30. Fue el único que escribió. Después todo lo demás. Selecto. Sí, él después todo lo demás se los arregló para que otros escribieran por él y publicaran y todo eso. Claro, como uno que yo conozco. Bueno, uno que yo conozco, sí. Bueno, Select Secret es de Vernon. No, Inner Secret lo escribió Louis Ganson. Es la serie que hace él con Louis Ganson, que es lo que vamos a ir ahora. Cuando Vernon se recupera de este accidente, se lo llevan a hacer conferencias y va con su famoso amigo Foster Ross a hacer una gira de conferencias. ¿Quién te conoce, papá? Una gira de conferencias a Inglaterra. Y es ahí donde conoce al gran autor, famoso autor, Louis Ganson. Entonces Louis Ganson le dice, quiero escribir un libro con tu magia. Y Vernon dice, sí, a mí también quiero escribir, pero no lo hago. Bueno, escribirlo. No, pero usted tiene que colaborar. No quiero. No, pero vamos a hacer una cosa. Usted viene, me dicta. Bueno, y esa primera colaboración fue la primera de una larga y fecunda colaboración que dio lugar a uno de los más grandes libros de magia, no solo de la historia de Dai Vernon, sino de la historia de la magia. El primer libro se llamó El libro de Vernon. Bueno, no se gastaron mucho en el título, pero era el famoso Book of Vernon, que yo estoy en condiciones de decir y sostener contra viento y marea a todos los que me lo nieguen que no, que ese es el mejor libro editado en la historia de la magia, el mejor libro de toda la historia, desde el Discovery of the Witchcraft hasta los fascículos míos, o sea, abarcando todo. Abarca todo. Todo, digamos, sí, desde Robert Houdin hasta la maga Caro, digamos, o sea, Todas las edades. Todas las edades. La maga viene acá, a este lugar mismo, los martes acá. Por supuesto. Sí, una gran representante de la magia femenina, como tenemos acá otra, la famosa maga Mary Potter, que lo tenemos acá presente. Deberíamos nombrar a Mary Potter, que está presente. Yo la conozco. Claro, bueno, que hoy ya está pasado de moda decir magia femenina, no más eso. No Sí, sé. ya lo hablamos en otro momento. El libro de Vernon, el famoso Book of Vernon, es uno de los más grandes libros, para mí el mejor de todo, porque es increíble ver cómo Louis Ganson, ese genial autor, mediante su pluma, logra trasvasar todos los profundos conocimientos y la magia tan técnica, tan humana y tan artística de el profesor, de Dai Vernon. Para decirte nada más, el libro abre con un juego maravilloso que se llama Clásico de la China, en donde... El clásico de la China. El clásico de la China. Sí, el clásico de la China. Y termina con la más maravillosa versión de Tongue Tie, Atadura de Pulgares. La más maravillosa versión de Atadura de Pulgares está en el libro de Vernon y cierra con gran colofón. Bueno. No es un chiste. Bueno. O sea, la gente se ríe en momentos que no... Pero bueno, Atadura de Pulgares, ¿no? Están atados los pulgares y le tiran... ¿No? ¿Es el de los aritos? ¿Cómo no? Sí. Y le tiran unos aros que ingresan... ¿Cómo sabés? ¿Leíste el libro? No, pero te vi a vos. Bueno. No, de hecho voy a contar una pequeña intimidad. ¿Se puede contar intimidad de los artistas? Sí, mira, acá tenemos una silueta que nos mandó Vernon. La podemos mostrar en pantalla. Nos la hizo para la torta de...
Bueno, bien a cuento me olvidé decir que Vernon, aparte de gran mago, gran profesor, era un gran siluetista, era experto en el arte de cortar siluetas. Y se ganaba la vida con eso. Es más, él en una de sus columnas dice, yo siempre fui un un holgazán, nunca quise ganar dinero con la magia, entonces me dedicaba a cortar siluetas para poder sobrevivir. Y con ayuda de los amigos, ¿no? Como dice la famosa canción, con una ayudita de mis amigos. ¿Tan importante el mundo de los siluetistas como el de la magia? Sin duda, sin duda. Casi tan importante Sí. el mundo de los siluetistas como el de la magia, dice Sí. Jonás Boman, lo repito Sí, porque... habida cuenta que había mucho menos siluetista que mago. Era un arte muy difícil, ¿no? Era un arte muy transitado, el arte de la silueta. Era un poco una mezcla entre la fotografía y la pintura y la escultura, el arte de cortar siluetas, ¿no es cierto? Muy loco, muy loco. De hecho, Vernon siempre andaba con una tijerita encima. Para las siluetas. Para las sí, siluetas. para Bueno, defenderse, no sé. señores, la fértil Habla bien, la concha de tu hermana. entre Vernon y Louis Ganson dio lugar a uno de los más grandes libros de la historia de la magia, y después dio lugar a 3 libros más, específicamente de cartomagia, y dio lugar a otros 2 libros que son unas verdaderas gemas, unas verdaderas joyas. Gemas Navarros. Sí, exactamente, unas verdaderas gemas que son el libro en donde Dai Vernon habla de la magia y la vida de Neil Lasik, y el libro donde Vernon habla de la magia y la vida de Malini, todos editados y escritos por Louis Ganson, que son verdaderos libros, verdaderas joyas de libro. Y ahí uno entiende la genialidad de la propuesta, lo suculento del tema y a la vez la capacidad sintética del autor, pues son libros muy finitos y muy fáciles de leer, ¿no? Para aquel que es remolón para la lectura. Bueno, ahí tenemos entonces ya un gran paso en la carrera de Dai Pero Vernon. dijiste 3. ¿Y nombraste 3? Dije el libro de Vernon, los 3 libros de el libro de cartomagia, Vernon. los Inner Secret, que bien son escritos por Ganson. Puedo estar errando acá, pero estoy en un 90% seguro que fue Ganson, que se llamaban así. Bien, estoy bien, en un 90% seguro. Sí. Bien, confirmo. No, 90% no. Ahora estoy en un 90,80%. Ah, 90,8% que... son de los de Ganson. Bueno, pero después resulta que, ¿Qué? que Vernon, cumplido sus 60 años, es mandado a llamar de la meca de la magia, el Magic Castle, para hacerse residente allí. Y pasó sus últimos 30 años, Vernon pasó sus últimos 30 años sentado en el Magic Castle con un vaso de coñac y un puro, porque eso es otra cosa que tenía Vernon, era un gran fumador de puros. Es el absorber esa droga sagrada de los indios lo que lo conectaba a él con la divinidad mística artística. ¿Te das cuenta? ¿No Por sabía eso- que era un adicto al cigarrillo? No, porque él fumaba puro. No era cigarrillo, era puro. El fumador de puro es donde percibe con toda su magnitud y potencia la droga que conectaba a los aborígenes con la divinidad, la nicotina. Lo que pasa es que, como todas cosas, Chamanes. cuando la toma el hombre blanco, no la sabe manejar y crea el cigarrillo, que es un veneno. Pero como droga era muy, permitía esa conexión. Y es lo que se ve en la obra de Vernon. Como ¿Se todo, ve? se siente en la obra de Vernon. ¿Cómo puedes explicar un hombre de tanta claridad artística? Estaba conectada con lo divino. Sí, señor. Como todos los grandes artistas, como Channing Pollock, como Fantasio, como René Laván, conectado con lo divino. No hay otra manera de ser un gran artista, No hay evidentemente. otra manera. Si no está Y la conectado- nicotina era la droga que le permitía ese acceso. Aún él no haciéndolo consciente. Pero bueno, el artista nunca es consciente de lo que hace. El artista vive. Sí, señor. Como O dice, tiene que estar ahí, en ese medio. exactamente. Si es consciente, tiene ya que está. recibir, como dijo uno, el artista no busca, encuentra, o como dijo Jodorowsky, el artista no crea, sino que le es dada la obra para que la comparta. ¿Y dónde viene eso? No quiero seguir hablando de esto, porque puede haber micrófonos. Bueno, Y en este caso, 2. sí, Bien. exactamente. Si tenés el parlante bueno, sano, también decía Charlie García, recibís, escuchás bien y demás. Yo solo soy Una esta pobre antena, esa es otra. maravillosa. Así te lo Bueno, parece. Bien. y entonces un mazo. venían magos de todas partes del mundo solamente para ir al Valle Castle y visitar a esa leyenda viviente de la magia, que era este señor anciano, muy buen mozo, siempre tuvo una figura muy esbelta, muy era una especie, según dice Luis Facha Ganson, mal. sí, era una especie de Mr. Chips. Chips. Sí, un personaje de la época, no sé, búsquenlo, Mr. Chip. Los Simpson.
Seguramente. Bien. Bueno, Iban todos a verlo. y el tipo estaba ahí fumando, tomando alcohol y mirando puto. Porque también le gustaba. Bueno, hay fotos y todo, claro. Y él siempre tenía un concepto sumamente profundo y sumamente artístico, que él no quería cobrar nunca por hacer magia, porque no le gustaba trabajar, y consideraba que la magia era un arte divino, que él lo tenía que transmitir, y a cambio de que le pagaran un trago, o le brindaran una caja de puros, hacía esa maravilla y aleccionaba a los nobles magos que iban a tomar contacto con él. Dio lugar a una gran saga de ilustres magos, pongamos por caso Michael Amar, John Carney, Michael Skinner, que también a su vez fue profesor de Pablo Sanata. Sí, señor. Se deriva de acá. Es decir, bueno, pero lo más interesante es que él no solo estaba ahí haciendo presencia, sino que también colaboraba con el órgano oficial de difusión mágica del Magic Castle, que era en esa época la revista Ginny, que la manejaban los hermanos Larsen. Que entre petaca de whisky y petaca de whisky editaban una Ginny. Una Ginny. Y un columnista destacado era Vernon, y da lugar a una de las, y claro, y da lugar a una de las obras más maravillosas del arte de la magia, que es el famoso Vernon Touch, el famoso toque de Vernon, que es la recopilación de 25 años de columna. No va a encontrar el estudiante serio de magia un texto de nuestro arte tan preciso y tan conmovedor y escrito de manera tan clara y precisa. Con la excusa de conocer el pensamiento de Vernon, se encuentra uno con un gran palincesto de lo que fue un gran fresco de lo que fue toda la magia del siglo XIX y siglo XX, el Vernon Touch. Como si esto fuera poco, se le acerca. Puede haber más. Se le acerca un escritor llamado ahí no me acuerdo si era Stephen Minch o Carl Fulves. Bueno, alguno de los dos. Uno de estos dos capos, y le ofrece lo que fue la obra, creo, póstuma, que fueron las Crónicas de Vernon, que salió editado en cuatro tomos. Muy recomendable todo, sobre todo el último, que está editado por Bruce Zerbon, su alumno dilecto, que es donde Vernon ensaya un poco su autobiografía, ¿no? Muy sintética y sumamente deliciosa. Hablando de autobiografía, la mejor biografía de Vernon la escribió un señor llamado David Benn, pero escribió la primera parte. Estamos esperando la segunda, no se sabe. No se sabe qué va a pasar. Bueno, señores, lo interesante de... Las Chronicles son por Stephen Minch. Stephen Minch, perfecto. Después lo vamos a... Sí, lo editamos. No sé por qué apareció Carl Fulves. No, porque Fulves escribió lo de Slaydini. Bueno, bien. Perdón, disculpen. Y que tiene que ver, ¿no? Pero eran amigos, Vernon. Bueno, más o menos. Una de las famosas máximas de Vernon era el famoso Be Natural. Vernon tenía muchas máximas. Sí. Y como todo gran sabio del arte, lo decía en dos palabras, como deben ser los verdaderos maestros, ¿no es cierto? Entonces decía, una de sus grandes máximas era use your head, usa la cabeza. Y yo... Sí. O sea, de pensar, no es que para golpear. No es que tenés que... Un tucumanazo, no. Para eso no. No van a pensar, use your head y be natural, es decir, ser natural. Esto lo aprendió de un gran maestro que tuvo él, que se llamó el Dr. Elliot, que es el que lo indicamos como el inventor del back and front. Sí, hemos hablado en el back and front con Roberto Mancilla. ¿De qué no hablamos en este podcast? La verdad, que deberíamos dejar de hablar con todo lo que hablamos. Sí. Otra de sus frases, podemos nombrar algunas, ¿no? ¿Te parece? Confusión no es magia, o se le atribuye a él, que tiene que ver con la complejidad de los trucos. Si son todos una cosa rara que saca una carta y la perdés y no sé qué, dice eso no es magia. Tiene que poder, y esto es muy lindo porque sirve para un montón de cosas, no sé cuáles, pero hace un tiempo lo asocié con algunas cosas, que tiene que tener la capacidad eso no sé si pero de resumir el efecto, o sea, lo que pasa, en una frase. Sí, o en tres palabras. O en tres palabras. Sí. Una carta que sube. Sí. Entonces habla de la síntesis de que eso permite que un juego sea, no sé si que sea un clásico. Sí, claro. De hecho, permíteme un pequeño detalle, un pequeño asterisco. ¿Cómo te voy a permitir? Si estamos hace 130 programas permitiéndote todo. Aplausos, 130 programas. Dale. Cuando Vernon habla de que el efecto de magia bueno es aquel que el profano lo puede resumir en tres palabras, ahí va, ves. Él pone, el primer ejemplo que se le pone es a Frecaps, que era el mago adorado de él y de todo, ¿no? Y dice, Frecaps, él dice, cuyo verdadero nombre era Abraham Petrus Bonher, era el verdadero nombre de Frecaps, holandés. Este sí me lo acuerdo, es holandés. Bueno, bien.
Y él, Quería cuando contar Vernon dice el efecto de magia se debe ser explicado en pocas palabras, dice, por ejemplo, de Vernon, la gente lo ve y dice, un tipo que se fuma el pulgar. No, Lo Fred puede- Capps. Fred Capps. Sí. Fred Capps, un tipo que sale y se fuma el pulgar, que era el efecto insignia de Fred Capps. De Fred Capps. Salía a escena, se prendía fuego la mano con un fósforo imaginario y fumaba como si fuese una pipa, ¿no? Increíble. Un efecto que originalmente él se lo garcó a otro mago llamado Ade Duval. Pero bueno, son intimidades. Intimidades. Esto lo inventó, Intimidades de intimidades, de detalle de detalle. lo inventó Ade Duval, ese efecto, cuyo verdadero nombre era... El de Uruguay no. No, Ah, tenía un nombre que se me fue, Ade Duval, que se hizo muy famoso por un espectáculo que hacía que se llamaba Rhapsody in Silk, la Rapsodia de Seda, donde llenaba el escenario de seda. Y tuvo el récord, ese espectáculo, de ser el espectáculo que tenía el seteo más complicado. Estaba 6 horas doblando seda, el hijo de puta. Claro. 6 horas doblando hacer un seda, espectáculo todo con pañuelo, tenés que prepararlo 6 horas. 6 horas doblando y desdoblando. Y él decía, este efecto no me lo va a copiar nadie. Pues claro, porque nadie, claro, porque Es verdad. hasta que el tipo se infló los huevos de doblar seda y dijo, voy a hacer algo más sencillo. Inventó el número de fumarse el pulgar, que se inspiró viendo una película de Laurel y Hardy, donde el flaco fumaba el pulgar. Y él dijo, oye, ¿cómo puedo hacer esto en vivo? Y hizo un sistemita, Y se la hace inventó genio. un chiribiri para hacer esto, que después se lo garcó Fred Capps, ese sí se lo cae. en Por buen, hacerlo más simple. en buen sentido. ¿Podemos Bueno, volver a vernos y darle un cierre a su historia? Porque me parece que no. perdón, pero son... Un poco más si me terminás hablando de. Sí, yo sé que me desvío, pero son anécdotas que deben ser de interés para el estudiante. Sí, pero no para los que están atentamente escuchando el podcast y quieren saber cómo concluye la historia de Dai Vernon. Esas famosas máximas son características del hablar de Dai Vernon, a quien un amigo de él, que era escribano llamado Garrick Spencer, le puso The Professor. Y ahí con eso se lo conoció. Y logró la inmortalidad por su obra Y por sus enseñanzas. y por sus enseñanzas. Como si esto fuese poco, como les digo, el último trabajo de él lo puede ver el alumno repasando el recomendable libro que a la postre edita Richard Kaufman, el Vernon Touch de Dai Vernon, que son las columnas, recopilación de columnas. Es como dije, una gran recopilación de toda la sabiduría de este genial maestro que está omnipresente siempre que se habla de magia. No se puede prescindir de la palabra y de la idea de Vernon, y por eso yo creo que para mí es el verdadero padre de la magia moderna. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga